Seguimos en este Vigo a debate. Estamos tratando la subida del salario mínimo y apuntes breves, porque quiero entrar ya de lleno en la reforma laboral, pero sé que el presidente de los empresarios quería decir algo. No, tan solo unos comentarios, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna capacidad de influencia sobre el Banco de España en sus informes. Por tanto, quien dijo que iba a desaparecer o destruir empleo ha sido el Banco de España. Nosotros los empresarios en eso hemos leído atentamente el informe, pero nada más, ¿no? Por otra parte, una reflexión. Cuidado con proyectar los beneficios pasados, como en la bolsa, a los posibles beneficios futuros. La situación de la subida del salario mínimo del año 2019 efectivamente no destruyó empleo, pero eso no quiere decir que la situación 2 años después, situación externa, con todos los factores de entorno que amenazan a la empresa, sea la misma y por tanto, ojo, puede que no se reproduzca lo mismo que pasó en el 19 porque la situación externa es mucho más complicada. Después, otra definición. Ningún empresario echa a un trabajador que es eficaz, es eficiente, es productivo y está contento con él porque le suban 50 euros al mes. Ninguno, que yo conozca ninguno. Por tanto, no es ese el caballo de batalla, no son los 1.000 euros por 14 pagas. El problema es que, comentabas, las empresas están en beneficios. Pues mira, el 65% de las empresas a nivel de España siguen con bases imponibles negativas este año. Más del 70% están fuertemente endeudadas por los créditos ICO y GAPE COVID. Pero es que además, si una empresa tiene la mala fortuna de compensar bases imponibles negativas de hace 8 años, porque tenga beneficios este año, pues tiene una visita de la Inspección de Hacienda para analizarle el ejercicio de hace 8 años, que está cerrado, porque está compensando una base imponible negativa de la crisis del año 2012. Por tanto, no es solo el debate de lo que ocurre en el ámbito salarial, es el debate de todos los factores externos, pero aparte las administraciones que no ayudan, porque cada vez están siendo mucho más inquisidoras, vamos a llamarle, vamos a darle un calificativo suave, sí, inquisidoras en todo esto. Por tanto, es preocupante la situación actual por muchos factores, no solo por el salario. ¿Quieres apuntar algo o pasamos a la reforma laboral? Digo por la alusión, non conso decir. No. Creo que máis ou menos lle respondín antes. Vale. Ti dices que a parte da administración ten que actuar, é dicir, o único que digo é que hai que respetar as reglas de xogo. Que hai empresas que non chegaron, non conseguiron beneficios, vale, o sabemos, pero nós estamos facendo, temos que facer unha visión de conxunto e ver tamén, repito, son da parte traballadora, ver a situación da parte traballadora durante todos estes anos. Entonces, só é a parte traballadora a que ten que asumir esas diferencias que están na empresa. A mí me gusta de vez en cando falar de que hai, púsose de moda de haber no 14, no 15 ou algo así, que as empresas cunha reforma laboral a favor, con o que decías ti antes, estaba moi ben visto que foras un traballador becario en precario, e falaban de que para as empresas o principal factor que tiñan, o máis importante que tiña a empresa, que era o traballador. E chega un momento que dices, vale, dices que o máis importante que ten unha empresa son os traballadores. No obstante, cando hai unha crise, é o primeiro que podemos, ten que axudarnos para que a empresa vaya ben. Entón, se o importante é o traballador, a traballadora, vamos a utilizar o xénero como corresponde, vamos por ese outro lado que dices ti, vamos polo parte da administración, que é onde haberá que tocar, pero non o eslabón que moitas empresas dicen e se pon nos medios de comunicación como a parte máis importante dunha empresa, neste momento, que o traballador e a traballadora. E os traballadores e as traballadoras queremos que as empresas lle vayan ben, non sabemos o que sucede. Ahora ben, tampouco queremos seguir sendo a parte débil
que teña que asumir un descuelgue salarial ao mesmo tempo que a cesta da compra lle suba e que teña que poñer a lavadora ás 3 da mañán. Sí. Bueno, zanjamos aquí este tema del salario mínimo. Vamos con la reforma laboral. No os voy a preguntar si está bien, si se queda corta, no vamos a entrar en eso, sino en los puntos que se modifican. Quería, en primer lugar, tratar los contratos de trabajo, porque se prioriza, parece, el contrato indefinido y se busca reducir los contratos temporales con diversas fórmulas. Y perjudicar a los jóvenes, sobre todo esos contratos temporales. Alma, ¿a ti qué te parece estos cambios? Porque son unos cuantos respecto a los contratos, por ejemplo, estos formativos, que van a ser formación dual trabajo, con otra formación. ¿Cómo lo ves estos cambios? ¿Y crees que eran necesarios cambiar un poco ese modelo de contratos de trabajo que había hasta el año pasado? Pues sí, Marci, bueno, yo ahora mismo no soy perjudicada directa de esto porque soy trabajadora autónoma, pero bueno, pienso que era necesario, pero habrá que ver cómo se aplica en la práctica. Es decir, bueno, llevamos muchos años con pues lo que hablaba antes Monse, ¿no? del rider, con mucho contrato basura, como se denomina coloquialmente, con mucho contrato precario, con mucho contrato temporal, pero por otro lado yo me pregunto, es decir, hay mucha casuística, ¿no? en las empresas. Hay empresas que trabajan por encargo, que trabajan por proyectos, que trabajan, que tienen unos picos de producción muy determinados al año. Entonces, bueno, entiendo que eso en la práctica se verá. Hay contratos que se mantienen, aunque sea pues, con condiciones un poco más estrictas, el contrato de fijo discontinuo, el contrato temporal en determinadas circunstancias. Pero bueno, entiendo que hay que valorar en la práctica cómo se aplica, ¿no? Si tú eres una empresa que tienes claramente un pico de producción en una época determinada del año, y quizás sea complicado esos requisitos de que tienes que tener un porcentaje muy alto de la plantilla indefinido, que tengas que tener bueno, pues un porcentaje muy alto de plantilla fija. No sé si será posible, no sé si afectará también al propio trabajador en sí, no sé si las empresas reducirán plantilla. Estamos un poco a la espera de ver cómo se aplica en la práctica, la verdad. Jorge. Bueno, como no me has dejado responder a la pregunta que me Es que si no trasladó estabais Monse, como un partido vale. de ping-pong, ¿eh? No, un agradable partido de ping-pong. Yo lo que tengo que decir es que, aparte del salario mínimo, nos encontramos ahora con una reforma laboral que efectivamente acaba siendo una lucha contra la temporalidad, y antes de que lo diga Monse ya lo digo yo. Más del 90% de los contratos temporales que acababan siendo judicializados estaban dictaminados en fraude de ley. Por tanto, se estaba haciendo un mal uso del contrato temporal y, por tanto, está bien que venga una reforma, para que estemos de acuerdo Monse y yo, que venga a regular bien ese contrato temporal. Por tanto, desde ese punto de vista, la temporalidad es una conclusión agradable de esta reforma, pero no fue la inicial. La motivación de esta reforma laboral empezó, y creo que lo recordamos todos, con la firma de 3 señores y señoras de 3 partidos políticos diciendo que iban a derogar la reforma del 2012 y a esta no le iban a quedar ni los palos del sombrajo. Por tanto, no podemos admitir que el objetivo de esta reforma haya sido la lucha contra la temporalidad. No, era derogarla. Pero no se derogó, quizás. No, Bueno, gracias al diálogo social. Y por eso también concluyo con otra cosa. Gracias al diálogo social de los agentes, se ha llegado a un pacto. En algo que no solo afecta a temporalidad, afecta a convenios, a prevalencia de un convenio desde el punto de vista salarial frente a otro, a la ultraactividad, a los contratos en formación, a la contratación temporal. Bueno, la reforma tiene su calado, no era la que a nosotros nos gustaba porque el punto de partida era terrible, para nosotros era terrible y más en ese momento, y se ha llegado a un acuerdo. Hay que felicitar ese acuerdo, y lo que hay es que tirar de las orejas a los representantes políticos que dieron el espectáculo tan lamentable en el Congreso de los Diputados. No solo por el nivel en que hayan votado a favor o en contra, que ya es cuestionable como ciudadano, sino porque no puede ser que en este país estemos fomentando el diálogo social entre sindicatos y organizaciones empresariales y luego quiera venir algún grupo político a decirnos no, a mí eso no me gusta. Oiga, pues legisle usted entonces y no nos haga perder tiempo durante un año dialogando con esto, ¿no? Y termino como primera reflexión.
El problema de esto es que, aún después de tanto tiempo de diálogo, ha quedado una reforma laboral que va a empezar el 31 de marzo con muchísimas indefiniciones, como los objetivos de causalidad, cómo justificamos, como lo que tú estás comentando, Boni, si yo sé que un trabajo lo tengo contratado por 9 meses, ¿cuál es la fórmula? No cuestiono ya cuál es la fórmula, sino cuál debo aplicar, porque sé perfectamente que ese contrato es de 9 meses, porque me contratan por ese tiempo, ¿no? Para un trabajo determinado. Por tanto, esa indefinición va a dar lugar a indefensión. Y cuando en este país hay indefensión, tanto por parte de los trabajadores como por parte de los empresarios, quien va a decidir son los tribunales de justicia. Por tanto, creemos, judicializando, o al menos preveemos que se va a incrementar el conflicto en los tribunales de justicia, que van a tener que interpretar. O se legisla rápidamente con un reglamento, o si no, acabamos en los tribunales a partir del 1 de abril. Más trabajo para Alma, ¿no? Como abogada. Eso estaba pensando justo ahora, sí. No sé si me alegro de eso. Monse. A ver, tema da temporalidade. Nos desde os sindicatos sempre votamos, e volvo outra vez que parezco que estou aquí como... bueno, sempre votamos unha ollada atrás, non? Que pasa ca temporalidade? Para empezar, é algo que nos piden desde Europa, porque somos o país con máis temporalidade de Europa, un 20%, que é unha barbaridade. A maiores, que pasa ca temporalidade? Non é nova, empeza nos anos 80, 90, ca desindustrialización, a precarización e a temporalidade empezan aí. E empeza dunha maneira do que, Alma, de verdade, miro para ti, porque o obxectivo era dar un paso, abrirlle as portas a xente nova para entrar no mercado laboral. Yeah. Isto, que a reforma laboral de 2012 desvirtuouse aínda máis, e agora, con esta reforma laboral, o que se busca é algo que utilizo unha frase que puseches arriba da mesa antes, Jorge, dixeches, si un traballador é bo, un empresario non o despide. Vale. E eu pregúntome, por que tanto medo o contrato indefinido, si un traballador é bo? Entonces, nós partimos desa máxima e decimos, contrato riba da mesa indefinido. Que pasa co que acabas de comentar ti, puntos de, por exemplo, agrícola, por exemplo, as rebaixas? Claro. Que pasa con eso? Hai un contrato que é o contrato fixo discontinuo. Ti xa sabes que as rebaixas son X meses ao ano, entonces xa contas con isto. E esos traballadores saben que están nesa empresa e non teñen que estar esperando a que se os van a chamar a eles ou os van a rotar e non contan con ese traballo eses meses. E por agora... Sí, eso... Suficiente, agora seguimos, ¿no? Sí, seguro que me perdín algo, pero Sí. ahí. Sí, hay un cambio en los contratos de formación que voy a preguntar a Alma, que dice que se inspira en el modelo alemán, que es alternancia y prácticas. Alternancia es unirnos las dos, la teórica y la práctica para menores de 30 años, combinando trabajo y formación. Y luego la de prácticas, que se puede extender hasta un año de duración. No sé si ahí había que cambiar algo, es evidente, si esto a ti te convence. Hombre, yo pienso que es lo mismo que comentaba antes, ¿no? De que, y yo, pues, oye, miro a mi alrededor y a otros países y yo creo que eso no pasa. Es decir, entiendo que tiene que haber un periodo de formación en el que al final dar trabajo es un trabajo, formar es un trabajo, entonces entiendo que eso tiene que regularse porque al final, pues, oye, la productividad del trabajador cuando se incorpora al mercado laboral, pues igual no es, igual no te está sacando trabajo, simplemente estás formando un activo a futuro, ¿no? Entonces entiendo que está bien. Pero por otro lado creo que aquí se ha abusado mucho de eso y se han alargado los contratos en prácticas durante mucho tiempo, con la consecuente afectación para el trabajador, sobre todo a nivel cotización. Entonces, bueno, eso creo que era importante regularlo. Y sí que me quedé antes con ganas de hablarlo cuando comentabais lo del salario mínimo. Evidentemente es muy importante que se suba el salario mínimo, sobre todo cuando está subiendo tanto la vida, en sectores como el que comentabas antes, ¿no? Como los de la limpieza, o sectores que realmente no alcanzan los 1.000 euros en sus ingresos mensuales. Pero por otro lado, a mí algo que me llama la atención en este país
es que hay, sobre todo en la gente joven, y no sé si hablo por mí o por mi entorno, y a lo mejor estoy equivocada, creo que hay muy poca diferencia salarial entre la gente sin formación y la gente formada. Es decir, yo me he visto en el caso de ver cobrando lo mismo a un abogado que ha estudiado una carrera, que ha estudiado un máster, a una persona sin formación que tiene un trabajo pues, que no necesita formación más allá de la básica, ¿no? Entonces, eso sí que pienso, evidentemente está regulado por convenios, pero creo que no es suficiente y que no se está dando el suficiente valor a la gente. De hecho, es que yo hoy en día, si tuviese un hijo que tuviese que empezar a estudiar ahora, quizá le diría que la mejor opción no es una carrera universitaria, porque quizá no sea tan fructífera como lo era hace años. También es verdad que hay demasiados universitarios, hay demasiada gente formada, pero creo que eso sí que se tiene que regular desde el Estado y creo que un médico, un abogado, personas realmente preparadas no pueden cobrar menos de X cantidad. Eso sí que me gustaría decirlo, porque creo que en otros países no pasa y que es importante que se cambie eso. Quizás ahí también hay que cambiar el sistema educativo. Sí. Para que vamos casi a reforma cada 4 años, entonces tampoco es muy difícil consolidar un modelo educativo en este país. Claro, ¿no? Y sobre todo con la poca consideración que se tiene a la profesión de maestro en este país, que también es una profesión muy precaria y hay que decirlo, y en otros países realmente tiene muchísimo valor, porque al final depende de ellos las personas que van a salir de ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Puedo responder? Sí, claro. A ver, o que acabas de comentar, Alma, e volvo ao convenio residencias da terceira idade, a diferencia entre o que cobra unha limpiadora e o que cobra unha, teño o nombre aquí, sericultora é mínima, mínima. Por eso é un dos temas que están aí na negociación do convenio. É dicir, para nós esta reforma tamén é importante porque nos dá, o que fixo a reforma do 2012 foi quitarnos poder aos sindicatos. Por eso lle estaba dicindo con todo cariño a Jorge que agora con esta reforma falamos de tú a tú. Antes tiñamos unha lei que nos estábamos aquí, a lei aí, e non nos deixaba crecer. Agora estamos noutra situación. Entonces, un deses temas é o que ti estás comentando. Non a nivel sindical, a nivel como persoa, como Monse Carrera, se vas a ter un fillo que faga o que el considere. Porque supuesto, a vida dá claro. tantas voltas que para min é moi duro que teñas que amoldar os estudios de un fillo ou dunha filla a como as necesidades que ten no momento o mercado laboral, porque iso cambia e a vida é unha. Entón, claro, evidentemente partimos de esa base, ¿no? Pero sí. si tuviera que aconsejarle, si me pidiera consejo, quizá no sería como antes de estudiar una carrera, que eso es el futuro, ¿no? Eso creo estudia o que che apeteza e o que che faga feliz. E despois, afíliate a un sindicato e mira cales son os dereitos que tes. E en relación a... e en relación ao tema de médicos, etc., é dicir, ese por posto de traballo, hai médicos, hai maestros que ahora mesmo están traballando en médicos que se foron fora, que agora se están queixando os sergas de que non ten traballadores e traballadoras, pero esas persoas, as condicións eran tan malas que se foron a traballar para outros países. E, entón, se me acaba de ir o fío. el tema de valorar un pouco la formación. Sí, o de valorar a formación, eso é por posto de traballo e é algo que no que estamos loitando desde a negociación colectiva. Outro día, nunha xuntanza, comentaban todos, estivemos vendo todos os convenios que temos agora mesmo na provincia de Pontevedra en riba da mesa e que, como falamos antes, o faremos da mellor maneira posible, pero sobre todo eso, darlle valor aos postos de traballo. E ademais é algo que hai un punto tamén que non o pusemos aquí e que é importante, que os plans de igualdade.
Si yo me dedico a eso. Bueno, pois perfecto. Que case non hai, non? Creo que moitas empresas non o cumplen. Agora mesmo teñen que xa empezar a negociarse os das empresas de máis de 50 traballadores e traballadoras. Entonces, El 7 de marzo tenían que tenerlo Sí. ya las empresas de menos de 50, o sea, entre 50 y 100, perdón. pois tes un traballo moi interesante. No, entre otras cosas, pero bueno, sí que he tenido casos de planes de igualdad y de hecho te comento un dato curioso al hilo de lo que comentabas antes de las limpiadoras, que es claramente un sector feminizado. Yo estaba hablando con ellas de cómo podíamos hacer para equilibrar un poco la balanza, ¿no? Y ellas me decían, pero si los hombres no saben limpiar, nosotros no queremos a hombres aquí porque no saben. Al final es un poco, no solo problema de las empresas a nivel particular, sino de la sociedad, ¿no? Porque a lo mejor pues, esa empresa solo recibe currículums de personal femenino para ese tipo de trabajos y no pueden hacer otra cosa para equilibrar la balanza en el nivel de hombres y mujeres por cada puesto de trabajo. Eu douche outro punto de vista. O posto de traballo vai ligado a un salario e eses salarios os aceptan as mulleres porque pola precarización que hai. Entonces, si ti fas un estudio sobre este tipo de empresas, daste conta que os homes están nos postos de máis categoría e as mulleres están no de menos porque o que eles non queren. No, pero pues no necesariamente, Monse, fíjate, yo pienso que hay a lo mejor trabajos físicos que se asocian más a hombres y que las mujeres tampoco postulan a eso, es decir, yo creo que va un poco en función de la educación y de la sociedad y de los patrones que tenemos instaurados, ¿no? No sé, evidentemente tú seguramente tengas muchos más datos encima de la mesa que yo, pero por mi experiencia y por lo que vivo, por ejemplo, tenía una empresa que le estábamos haciendo el plan de igualdad y le dije, oye, en tus ofertas de trabajo que publicas pones se busca pintor, ¿no? Deberías de poner se busca profesional de la pintura. Y me decían, pero Alma, si pongo eso no me van a encontrar en internet, porque a mí los que me postulan para este trabajo son hombres. Y yo no creo que sea un puesto a lo mejor de más categoría salarial que el de limpiadora, simplemente es un puesto como que en nuestra cabeza está asociado al género masculino, no lo sé, a lo mejor estoy equivocada, pero no sé si es una cuestión de salarios si o me no. permitís, me gustaría volver al tema que nos trae, porque el tema de igualdad yo creo Sí, que da para otro debate y tenemos mucho que decir también las empresas en el tema de planes de igualdad, ¿no? Pero bueno, no quiero descartar los minutos de publicidad que me da Monse. Yo estoy totalmente de acuerdo con que los niños, las niñas tienen que estudiar aquello que consideren y que les haga feliz. No sé si después se tienen que afiliar. Lo que yo le diría es que monten una empresa, que también es otra forma de ser feliz. ¿Vale? Que no solo el trabajo por cuenta ajena es la única salida feliz de las personas. Yo soy muy feliz desde hace 40 años siendo empresario. Y como yo, hay un montón de compañeros. Por tanto, tenemos un grave problema de profesionales en los oficios. Esto sí está pasando. Muy grave problema. Y estos contratos formativos porque no estamos encontrando renovación generacional. Sí. Y posiblemente no es solo un cambio de modelo educativo, es un cambio de modelo de mentalidad. Porque muchos padres, con la mejor de sus intenciones, cuando el niño o niña no sabe qué estudiar, le dice, estudia una carrera porque vas a tener mejor salida. E igual hay que empezar a decirle, estudia una profesión, vete a formación profesional, y si después quieres estudiar una carrera, sigue. Que la vida académica es muy larga, no acaba a los 18 ni a los 25 años. Puedes seguir preparándote el resto de tu vida, ¿no? Por tanto, igual eso es un cambio de mentalidad que tenemos que todos como sociedad empezar. Desde este punto de vista no hay mucha diferencia en el contrato que ahora se llama en alternancia con lo que ya teníamos en práctica. Desde ese punto de vista hay un pequeño matiz en la retribución, que fija los límites de retribución, pero sin embargo, en el contrato de práctica profesional, que es una vía por la cual las empresas pueden hacerse con muy buenos profesionales, pues claro, hablan ya de la retribución. Y no quiero entrar en el salario mínimo pero dice, no podrá reducirse. La retribución de una persona que se incorpora a una empresa con un contrato de práctica profesional deberá ser la misma del grupo profesional y nivel retributivo correspondiente. Por tanto, podría ocurrir que alguien esté en la empresa, ya lleve 1 año o 2 años, y alguien que empieza ahora con un contrato
de práctica profesional empieza ganando lo mismo que el que ya lleva 2 años. Bueno, pues eso puede dar lugar a un problema. Sí. Hay un agravio comparativo con alguien que ya lleva 2 años y puede que esté ya contratado fijo, espero que sí, con alguien que se incorpora con este contrato. Eso antes no ocurría. Bueno, pues esto es un elemento de incertidumbre que habría que debatir. Consideramos que no adecuado porque puede echar atrás a que las empresas quieran contratar haciendo uso de este contrato. Sí. Es más, probablemente a ese trabajador que lleva 2 años en la empresa y que va a cobrar lo mismo, es posible que le toque formar al que entra. Es posible que sea su tutor, podría ser. Sí. Podría ser. Me dicen Sobre que... todo en empresas pequeñas. Sí. Claro. Nos quedan 2 minutos, o sea que os voy a dejar 30 segundos. Al final, la reforma laboral no hemos tocado mucho. 30 segundos así como reflexión final. Venga, Mons. Reflexión final, primeiro que estamos de acordo con esta reforma laboral, porque recupera dereitos tal e como comentamos antes, de acordo tamén, e consideramos que é necesario, a subida do salario mínimo, que van a par, e tamén sabemos que nos toca negociar agora co novo escenario que non estaba fai un mes en riba da mesa, co novo escenario que temos coa guerra de Ucrania. Alma, reflexión final. Sí, bueno, un poco resumiendo todo el debate, con respecto al pacto de rentas, yo, bueno, no formo parte de ese pacto y espero que haya equilibrio por las dos partes y que se lleve a buen puerto y que, bueno, que la parte empresarial y la parte sindical den el ejemplo de altura política que no dan los políticos, al menos desde que yo tengo uso de razón y los veo en el Congreso de los Diputados, y lleguen a un buen acuerdo. Con respecto a la reforma laboral, por supuesto estoy de acuerdo en que era necesaria y la subida del salario mínimo también. Hablando por mí, pienso que esa subida del salario mínimo debe ir acompañada también de una subida de los salarios de la gente con formación superior, sobre todo para que no tengamos la fuga de talento que estamos teniendo en este país, que se van todos fuera. Y nada más, por mi parte, que ha sido un placer estar aquí con vosotros y ver pues, las dos caras de la moneda y ver que comprobar con mis ojos que el diálogo social en Galicia es bueno. Jorge, reflexión final. Te lo ha puesto difícil, Alma. Sí, ha subido mucho el nivel, no sé si hablar, pero con respecto a reforma laboral, nosotros hemos firmado una reforma que no es la mejor que queríamos firmar, pero por responsabilidad. Se ha firmado por el diálogo social, por los objetivos que Europa tenía y nos había marcado, los empresarios han firmado, con lo cual, que lamentamos haber perdido la oportunidad de hablar de otros temas bajo esa reforma laboral y lamentamos también la indefinición que va a llevar a indefensión, tanto por parte de trabajadores como por parte de empresas, en la interpretación de muchos conceptos jurídicos indeterminados que esperemos que se vayan regulando, pero a partir del 1 de abril, desgraciadamente, veremos cómo son las resoluciones en el ámbito judicial y las interpretaciones en el ámbito judicial. Auguramos un aumento de la conflictividad judicial, desgraciadamente, no deseada por nadie, pero sí va a ser así. En cuanto al salario mínimo, ya hemos dicho lo que pensamos que se perdió también esa oportunidad de hablar otros temas como productividad, absentismo o demás. Y con respecto a planes de igualdad y con respecto al resto de los temas, pues seguro que nos vas a invitar otra vez a los tres, que ha sido un placer estar con vosotros tres, y vosotros y vosotras tres, y me brindo a participar cuando queráis. Perfecto. Jorge, Alma y Monse, muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Y nosotros regresamos la semana que viene aquí con más Vigo a Debate. Adiós.